Sean todos bienvenidos a nuestro programa Reimaginé. Desde aquí, desde Universal Orlando Resort, les damos la bienvenida a todos. Con ustedes presentamos a Verónica Caldera. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión online de INCAE Business School. Mi nombre, como decían, es Verónica Caldera y seré su moderadora en este conversatorio. Tenemos el gusto de contar con el profesor Sergio Restrepo, director académico del programa INCAE Business School, y Fran da Costa, experto en cultura, servicio y storytelling bajo el modelo Disney e innovación y liderazgo de NASA, con quienes estaremos compartiendo la sesión Alicia y el arte de transformar experiencias. Posterior al conversatorio tendremos unos minutos para que puedan ir haciendo preguntas, ¿verdad? Y que tanto el profesor como Fran puedan atendérselas. Así que ya hemos verificado que el sonido está funcionando correctamente. Así que sin más, profesor Restrepo, Fran, la audiencia es de ustedes. Excelente, Vero, muchísimas gracias. ¿Me confirmas que me escuchas bien, por favor? Sí, muy Eh, bien. Adelante, excel- profe. Excelente. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Yo creo que tenemos en este momento más o menos como 130 personas conectadas, ¿no? Y siempre la gente como que ahí va creciendo, ¿no? Como que se demoran un poquito, ¿no? Como que se acuerdan a último momento que, pucha, hay un webinar por ahí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿cierto? Son enseñanzas yo creo que de una historia que tal vez muchos conocemos, que es de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a tocar ese tema de la mano de diferentes ángulos, ¿no? Y ahorita les explico precisamente qué quiero lograr con digamos, con la conversación de hoy. Primero que todo, presentarme. Muchos de ustedes se registraron porque vieron los anuncios del programa de Reimagine Customer Experience. Y yo como director académico en el diseño del programa, pues me gusta siempre presentarme, ¿no? Yo soy profesor en INCAE. Mi ángulo de experiencia, tanto en mi área de trabajo, yo hoy en día me desempeño en tema de Customer Experience, experiencia de paciente. Soy tanto consultor principal como director y miembro de juntas directivas con el ángulo de tecnología y experiencia de cliente. Entonces, es mi pasión, es lo que me gusta y eso es lo que he intentado aplicar a este programa. De alguna forma, la gran pregunta, ¿cierto?, que nos tenemos que hacer es por qué en este momento hay tanto énfasis en la cultura centrada en los clientes y por qué tanto los clientes están dispuestos a pagar más por experiencias como compañías dispuestas a transformarse en compañías que ofrecen experiencias. Entonces yo creo que esa es una pregunta tremendamente valiosa y yo creo que es chévere y es interesante hacerlo de la mano de Alicia, ¿ok? Entonces, para esto es importante entender digamos, en qué época vivimos y vivimos transicionando en eras, ¿no? En 1900 tuvimos esa era de producción masiva, ¿cierto? Tuvimos la era de la distribución, venimos de la era de la información y ahora más o menos desde el 2010 se habla que estamos en la era del cliente. Entonces, por ahí algunos de ustedes está, bueno, la inteligencia artificial, etcétera, las redes sociales, sí, pero mucho de esto viene de la era de información también y todo eso es lo que nos va a transicionar y lo que va a ir sucediendo con mucha fuerza durante muchos años es cada vez un enfoque hacia las personas, hacia los humanos, ¿no? Que eso de un enfoque mucho más tecnológico, que obviamente la tecnología se queda, pero nos va a permitir por lo menos levantar la cabeza y poder mirar a los clientes a los ojos, interactuar de una forma mucho más saludable. Entonces, el programa, como ustedes saben, se llama Reimagine Customer Experience. eh, Tiene unas características puntuales donde tenemos 7 sesiones académicas. Y ahorita me gusta aclarar mucho esto porque mucha gente cree que solo va a los parques a divertirse y también vamos a aclarar eso un poquito porque a veces hay malentendidos con ese estilo, ¿no? Este es un programa académico con todo el rigor de INCAE donde en 7 sesiones compartimos muchísimo, pero también compartimos no solo con Frank, también compartimos con Lee. Por ejemplo, Lee es un ex vicepresidente de Walt Disney.
en toda la parte de operaciones. Él ha escrito, creo que son 8 libros o más, y comparte con nosotros durante la visita a la Florida. Sí visitamos los parques, pero también en la Florida tenemos sesiones magistrales donde intercambiamos conocimiento para en la visita a los parques poder sacar mucho más jugo de las experiencias. No quiero pasar mucho tiempo ahí. Verónica les puede explicar un poco más en las sesiones informativas. El año pasado fuimos a NASA. Como ustedes saben, Frank es director de marketing en la NASA. Fuimos y tuvimos unas sesiones magistrales con algunos astronautas, divertidísimo. Y se los adelanto, este año no vamos a NASA, tenemos otra sorpresa bastante interesante para mantenerlo variado un poco. ¿Ok? Entonces, eso es para contarles un poquito que el programa tiene la parte académica y la parte de experiencia, pues es un curso de experiencia, ¿no? Entonces, en la parte académica, lo que yo me gustaría transmitirles antes de caer un poco en la parte de Alicia es que hay mucho rigor académico. O sea, lo que analizamos son normalmente papers académicos de la mano, ¿cierto? De conversaciones. Ustedes tienen que hacer las lecturas previas. Muchas de estas lecturas, algunas INCAE hace el trabajo de traducirlas a español, pero sí es muy importante, pues, un poco el manejo de inglés-español ahí. Hay mucho rigor. Muchos de los documentos, como ustedes saben, en la relación que tiene INCAE con Harvard, muchos vienen de Harvard, pero utilizamos también muchos papers académicos de diversas universidades, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, de Noruega, de Australia, ¿cierto? En donde vemos muchos ángulos que algunos académicos han investigado para diseñar experiencias memorables, ¿cierto? No son lecturas light, ¿cierto? Normalmente a veces también he notado que hay un choque ahí con eso. Son lecturas que como les digo, hay gente que ha dedicado miles de horas a desarrollar estos papers de investigación para poder entender cómo se diseñan y cómo se van ofreciendo mejores experiencias, ¿no? Entonces, los papers académicos existen, ¿cierto? Leemos muchos de estos, algunos son tremendamente interesantes para los que les encanten estos temas. Hay autores muy conocidos que también tienen libros, pero los vamos analizando, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de Kahneman, que ahorita les cuento un poquito de Kahneman, para los que no saben, ¿cierto? Investigadores que tienen temas tremendamente interesantes. ¿Y por qué les cuento esto antes de iniciar? Porque mucho de lo que buscamos con el rigor académico del programa es básicamente la claridad en la explicación de que mucha gente ha investigado cosas que no hay que reinventar, simplemente hay que reinventar la forma en que aplicamos el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, todo lo que quiero decirles con esto es que todos conocemos que hay gravedad, ¿no? Todos, si tiramos algo para arriba, se va a caer porque existe la ley de la gravedad. Pero Newton dedicó parte de su vida a explicar la ley gravitacional universal, que así se llama, ¿no? Y esa ley tiene una fórmula matemática que no vale la pena que la veamos hoy, pero lo que quiero decirles con esto es que alguien lo investigó. Sabemos que existe, alguien lo investigó, y muchas veces sabemos que hay algo que está por ahí que sería interesante y reinventamos la rueda. Entonces, en esas 7 sesiones académicas vemos todos esos papers y vamos de la mano de pensadores como Richard Oliver, que fue el que desarrolló todos estos temas cognitivos del NPS, Net Promoter Score, todos esos sistemas de medición. Hablamos de los papers de Valerie Stitham, ¿cierto? Que ella habló todo el tema de valor percibido, ¿cierto? Y cómo la calidad ayuda en esa percepción. Red Rachel, ¿cierto? Todo el tema del efecto de lealtad. Y para los que no saben, pues el Customer Lifetime Value como indicador es uno de los indicadores más importantes y más difíciles de medir en las organizaciones. Entonces, nos toca hablar de esto, ¿no? Leemos también y tenemos conversaciones sobre Pine and Gilmore, que ellos escribieron el libro de Experience Economy, tremendamente bueno. Vemos diferentes modelos de trabajo, como este para Shuraman y and Berry, que es el del Quality Service. También, básicamente, otros de Bern, que hablan sobre el marketing experiencial, donde se habla de los sentimientos, de las acciones, ¿cierto? Todo el mapa de empatía.
Y estoy pasando muy fuerte de esto porque lo que yo quiero que los que realmente están interesados en profundizar en el tema de experiencia de cliente entiendan muy bien que este programa no es, digamos, liviano en temas académicos, ¿cierto? Tiene mucha rigurosidad de lo que construye y lo que ha ayudado a construir experiencias memorables. Entonces, vamos de la mano de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Disney va a ser muy importante entender a Mary Jo Bittner, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tema de diseño de espacios, ¿no? Toda la ambientación, señalización, olores, arquitecturas, ¿cierto? Todos lo vemos cuando llegamos a un parque de estos, pero no entendemos el por qué, tal vez. ¿Ok? Entonces, eso es como una aclaración que me gusta llevar de la mano del inicio de estas sesiones. Entonces, cayendo en Alicia. ¿Cierto? Obviamente Alicia no fue creada por Walt Disney, pero sí por una persona que se llama Charles Ludwig Dodgson, que es más conocido como Lewis Carroll, ¿no? Entonces él curiosamente no era solo un escritor, sino era un diácono, era un matemático, le encantaba la fotografía, tenía muchas curiosidades también y dentro de sus libros están impregnadas muchas hipótesis, muchas teorías, muchas leyes que son muy curiosas, que nos ayudan también a tener conversaciones sobre cómo corremos nuestros negocios y cómo podemos hacer esas transiciones hacia compañías de experiencia. Entonces, dentro de ese libro hay varias, y lo que quería hoy con el título es compartirles un poquito de estas para que entiendan también la mecánica durante nuestras sesiones y las conversaciones. Una que me encanta a mí, porque básicamente cuando uno es consultor y uno es asesor de organizaciones, lo que las organizaciones están buscando es diferenciarse y maximizar valor. Muchas veces yo quiero facturar más, quiero crecer, quiero entrar a nuevos mercados, etcétera, etcétera. Y en el libro hay en uno de los libros, ¿cierto? De La Reina Roja, que tiene una frase. Y la frase básicamente traduce algo así, ¿no? Cuando atrapan a Alicia, ¿no? En el reino de las cartas, ¿no? De la Reina Roja, la reina le dice, si te quieres escapar, vas a tener que correr el doble de todo lo que puedas correr y con todo eso te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces, para los que les gustan estos temas, tal vez les va a sonar un poquito a una teoría evolutiva como la de Darwin, ¿cierto? Muy parecida, porque básicamente trata de eso, ¿cierto? Lo que necesitas es realmente evolucionar. Y muchas compañías lo ven, o sea, hacen todos los esfuerzos que pueden, invierten y como están entrando más competidores al mercado, hay gente cada vez haciendo las cosas mejor o igual, entonces te quedas en el mismo lugar. Eso es lo que sucede un poco. Entonces, esta teoría nos va llevando de la mano a analizar un poquito en las organizaciones el tema de la progresión de valor económico, que lo que quiere decir es que no nos podemos quedar en el mismo lugar, ¿no? Tenemos que pasar y entender dónde estamos. Si somos una organización todavía, tal vez no voy a hablar de los commodities, pero tal vez una organización centrada en producto, que lo que quiere es empujar producto, 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 ¿cierto? Y no escuchan al cliente o dicen que están escuchando al cliente, ¿no? Y después ya ha existido esta transición a entregar servicios, a diseñar servicios, ¿no? Pero en la progresión, ¿cierto? En esa evolución, lo que está sucediendo en este momento y donde realmente se están diferenciando las organizaciones es en ofrecer experiencias. Y mucha gente todavía, aunque no lo crean, no logra diferenciar muy bien servicio de experiencia, ¿no? Pero existe. Obviamente hoy por tiempo no podemos entrar en mucho detalle de esto, pero si vemos lo que nos decía la Reina Roja, básicamente es esa progresión. Nos dice, usted va a tener que cambiar su juego. Entonces, cuando hablamos de experiencias, a mí me encanta una palabra que es lo memorable. ¿Cómo logramos ser memorables? Además de otras cosas, ¿no? Como que ya no se habla de cliente, sino huésped. Cuando ustedes escuchen a Frank hablar, él no va a hablar nunca del cliente en Disney, ¿cierto? Trabajó en Disney durante muchísimos años y él hablar de huésped, porque él te invita a su casa. Son detalles que se hablan de experiencia, ¿no? Pero
Sobre todo, el reto aquí grande es empezar a entender cómo en esa evolución, ¿cierto? Que es tan importante para no quedarnos en el mismo lugar, creamos experiencias memorables y cada vez más personalizadas. Es un reto muy grande. Entonces, eso, digamos, nos lo trae la reina roja. Lo pueden buscar, la hipótesis, lo van a buscar como la hipótesis de la reina roja. Y se van a dar cuenta que es una teoría evolutiva tremendamente interesante aplicada a los negocios. Luego, a mí me gusta uno que es el efecto Jabberwocky, que no sé si se acuerdan, mucha gente no se acuerda mucho del Jabberwocky, pero el Jabberwocky tenía, ¿cierto? Tenía como un poema o una canción, ¿cierto? Que era muy incoherente. Las palabras no tienen sentido, ¿cierto? Para muchas personas, ¿cierto? Pero esa misma que no tiene sentido, ¿no? Genera mucha recordación. ¿Cierto? Hay una disonancia cognitiva cuando algo choca y no, ¿cierto? Es muy creativo, es muy ambiguo, es inesperado y de alguna forma genera recordación, ¿no? De pronto estás en una fila y llega una persona vestida de una forma divertida y te entrega helados gratis. No te lo esperabas, wow, ¿y por qué? Te saca totalmente de esto, ¿no? Entonces, esto de la mano de, por ejemplo, de Kahneman, ¿cierto? De las investigaciones de Daniel Kahneman, que ustedes pueden buscarlo como el peak and rule o los picos emocionales, ¿cierto? Para generar recordación son claves. Entonces, el Jabberwocky nos sacaba de esa lógica y lo que los negocios tienen que empezar a experimentar para lograr esa recordación es a través de esa incoherencia y esos momentos que a mí me gusta a nivel metodológico llamarlo momentos wow, es ver dónde los vas colocando para generar recordación. Durante las visitas a parques vamos inventariando esos momentos, porque ¿cómo es posible que tú vayas a estos parques, estés en filas durante horas, calor, la comida, para decirte, serte honesto, no es espectacular y sales feliz y vuelves, ¿no? Entonces, eso se basa en teorías de los picos, ¿cierto? Sobre todo los picos finales, ¿no? Los picos finales donde necesitamos meter mucha emoción, ¿cierto? Para lograr esa recordación, ¿ok? Y esto, si sabemos hacerlo y podemos vincular esa forma de ser, ese efecto Jabberwocky dentro de nuestra organización, vas creando organizaciones que no son fáciles de copiar. Por ejemplo, está Starbucks, ¿cierto? Starbucks para muchos puede ser una cafetería normal, ¿cierto? Pero si tú empiezas a meter estas características académicas dentro del diseño de la experiencia, no es fácil. Tú puedes intentar hasta cambiar, hasta copiar el logotipo, ¿cierto? Hasta copiar el logotipo, intentar cambiar las instalaciones, lo que quieras, pero no vas a lograr, ¿cierto? Copiar lo que hace Starbucks, porque académicamente logran hacer una combinación de conexiones que no son usuales, ¿cierto? Son intersecciones donde esa incoherencia empieza a vivir. Y de la mano de eso, ¿cierto? Hay cuatro reinos de experiencia, ¿no? Entonces, el Jabberwocky, aunque parezca incoherente, vive dentro de cuatro reinos: entretenimiento, educación, estética y el escape de la realidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden, ¿cierto? Empezar como a ecualizar sus experiencias, a crear momentos tremendamente inolvidables, siendo creativos y saliéndose de lo tradicional en sus organizaciones. ¿M? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba en una sala de reunión y en vez de, ya era tarde, y en vez de traernos café o ofrecernos café, nos trajeron champaña y cosas. No, me quedé, nunca en mi vida me había pasado eso. Entonces, esas son cosas que generan, ¿cierto? Una recordación espectacular. Entonces, eso es el Jabberwocky. Luego tenemos otro interesante que me encanta, ¿cierto? Hay mucha gente que es fan del gato de Cheshire. Entonces, no sé si recuerdan, pero el gato como que se desaparece y queda la sonrisa. Nada más queda la sonrisa. Entonces,
en la historia hay una frase muy puntual que nos dice, he visto gatos sin sonrisa, pero nunca una sonrisa sin gato. Básicamente es lo que nos dice, ¿no? Y esto básicamente va de la mano de, ¿cierto? De una psicología donde el cerebro busca siempre la lógica y entonces necesita construir la información que falta, ¿cierto? No le gusta eso, entonces se hacen ahí el tema de la percepción, ¿no? O sea, cómo va nuestro negocio, entonces necesitamos los indicadores y si los indicadores nos dan una parte de la historia, ya creemos que conocemos cómo va todo el negocio. Entonces, aquí empieza a jugar un tema para los que son administradores de empresa entre lo tangible y lo intangible. Entonces, muchas personas son muy amigos de destruir lo intangible. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver. Entonces, si vamos de la mano con un pensador como Edward Deming, y yo me imagino que si tenemos ingenieros hoy aquí en la llamada, todos conocen a Deming. Deming es el padre de la calidad total, ¿no? Es la persona que transformó Japón o la que le atribuyen parte de ese resurgimiento de Japón en posguerra, ¿cierto? Es un personaje tremendamente interesante. Pero si vemos el gato nos dice es que el cerebro va a buscar, ¿cierto? Siempre la lógica, ¿no? Va a coger un poquito de lo que puede ver, la sonrisa y va a terminar de armar el gato, ¿ok? Pero entonces, Deming, lo que nos decía, ¿cierto? El padre de la calidad total es que nunca vamos a poder gestionar lo que no podemos medir. Entonces, eso es curioso, ¿no? Porque eh, estamos entrando, y si ustedes ven a nivel de administración de negocios, todos son datos en este momento. Datos, 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 datos. Y sin datos, Deming también nos decía, solo eres una persona con opinión, y tenía muchas frases. El padre de la administración total tenía muchas frases alrededor de la medición, ¿cierto? Que la mejora, ¿cierto? Requería pasos bien ejecutados basados en datos y todo esto, ¿no? Eh, pero lo curioso es de la mano de Alicia y lo que nos enseñaba el gato es que el mismo Deming, ¿cierto? En la letra chiquita, y esto no se escucha mucho, es que Deming fue el mismo que al final nos decía, oiga, el problema de esto es que las métricas más importantes para la gerencia no sabemos cuáles son. No todo lo importante se puede medir, ¿cierto? Entonces eso es tremendamente curioso, ¿no? Porque el padre de la calidad total, que era todo sobre la medición, nos dice, vea, lo más importante no se puede medir. Entonces ahí hay una ruptura interesante porque la gerencia lo que quiere enfocarse es en medir fácil, deme cosas que pueda medir y todo esto. Y nosotros desde INCAE, pues con este ángulo somos muy estrictos, también hay que medir, sí, pero también hay curioso, ¿no? Hay cosas curiosas aquí como el gato diciéndonos, oiga, hay cosas que son esenciales que no se pueden medir. Por ejemplo, en las experiencias, un basurero sucio, ¿cierto? Un baño sucio, ¿cierto? Un guardia de seguridad que no saluda, ¿cierto? Una arquitectura que está así como medio vieja, paredes sucias, como rotas, ¿no? Eh, si una presentación que tiene errores ortográficos, ¿no? Generaría una mala impresión, ¿no? ¿Cuántas veces vemos eso? Totalmente intangible, ¿cierto? Pero eh, esto hace que todas esas señales intangibles que no son medidas puedan generar impactos positivos y negativos. Y como no todo el mundo las puede ver, eso quiere decir que esas experiencias, esas percepciones que nos decía el gato, sean diferentes para todo el mundo. Ni yo, ni Frank, ni Juan Pablo, ni Verónica, nadie va a tener la misma experiencia en el mismo lugar. ¿Ok? Eso va a ser muy interesante. ¿Ok? Entonces, otro que me encanta, ¿cierto? Es el principio del sombrerero loco, ¿cierto? Y el sombrerero loco tiene, a través de las interpretaciones de los libros, tiene muchos ángulos diferentes, ¿no? Pero eh, si se recuerdan, él estaba, lo que decían originalmente es que el sombrero tenía un tema de mercurio y por eso se volvió loco, ¿no? En los libros originales, ¿no? Pero básicamente lo que se habla de él es que él está muy fatigado porque tiene muchas decisiones que hacer, ¿cierto? Lo que hoy llamaríamos estrés.
¿cierto? El sombrerero sufre de estrés, pero de la mano de la fatiga decisional, ¿cierto? Bajo el caos del sombrerero, hay un personaje que se llama Hans Selye, que tal vez aquí alguno lo conozca, pero es el padre del estrés, ¿no? Eh, y entonces lo curioso de esto es que en el diseño de experiencias tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de estrés. Existe el eustrés y el distrés, dos tipos de estrés. Y lo curioso es que manejar un poco de ese eustrés, ¿cierto? De esa ansiedad bien hecha, de ese manejo de nervios bien hecho, motiva y mejora la experiencia, ¿no? Entonces, no todo el estrés es malo, y eso es curioso. Entonces, cuando ustedes estén diseñando, y mucha gente en el diseño de experiencias da toda la información en el primer momento, o revela toda la experiencia en un primer momento, o no deja nada a la imaginación, piensen en el eustrés y en el distrés para el diseño de experiencias. ¿Ok? Curiosamente, parte de esto, acuérdense que en Alicia, ¿cierto? Había dos reinas, estaba la reina roja y estaba la reina blanca, ¿no? Que también a través de la evolución y la interpretación de los libros, cambió mucho. En el primer libro, Alicia cuidaba mucho más de ella, era algo ahí muy diferente a lo que fue la última interpretación. Pero curiosamente, la reina blanca, a diferencia digamos, de la hipótesis de la reina roja, recordémonos que nos dice, usted necesita evolucionar porque si no se va a quedar en el mismo lugar, ¿cierto? Usted necesita correr 2 veces más rápido de lo que pueda correr y no va a poder, ¿cierto? La hipótesis de la reina roja es muy negativa hacia los negocios, ¿no? Eh, eh, Hay que balancear eso porque la reina blanca lo que nos dice es que ella se levanta todos los días con 6 cosas imposibles que cree que puede hacer. ¿Cierto? La reina roja tiene una dinámica de pensamiento muy diferente y es casi irracional, ¿no? Mucha gente diría como, "Ay, pero eso está extremadamente, o sea, positivo, eso no se puede hacer. ¿Mm? Y entonces, de la mano de esta teoría hay temas muy interesantes donde yo creo que ahí es donde brilla Walt Disney. Porque dentro de las frases, a mí no me gusta traducirla porque no suena igual, pero lo que nos decía Walt Disney, si es que si usted lo puede soñar, crear y diseñar, ¿no? Necesita gente que sueñe en esa realidad. O sea, si ustedes entienden, digamos, esa visión que tuvo Walt en esa época, ¿no? Y lo podemos casi que comparar en estos momentos a Elon Musk, tal vez estaría en la misma mesa con Elon Musk, con Bill Gates, con Steve Jobs, porque desde cualquier perspectiva lo que hizo Walt Disney en su momento no tenía sentido alguno. ¿No? Tenía que soñarlo y tenía que tener esa visión creativa espectacular y sobre todo tenía que tener gente que pensaran igual a ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la teoría, ¿cierto? Y la hipótesis de la Reina Roja entra en competencia con la Reina Blanca, ¿no? Y es curioso, ¿no? Eso también está ahí entre líneas en el libro y es tremendamente curioso, ¿no? Entonces, Walt lo que nos enseñó es que a través de sus sueños él podía crear magia para todos. Entonces, de la mano de esos sueños, básicamente, ¿cierto? Se construyeron actores, escenarios, ¿cierto? Había dirección, estrategia, y eso es parte de lo que buscamos nosotros contarles un poquito a través de este programa, ¿no? Entender que básicamente en toda esta parte académica de los parques, de las experiencias, de las filas, de las tecnologías, de las personas que trabajan ahí, se puede aprender muchísimo para poder construir experiencias que sean muy reales. Y lo que pasa en este momento, en el 2025, es que cada vez ser real para las organizaciones y dar esas experiencias valiosas, ¿cierto? Se vuelve la moneda de cambio. Entonces,
eso nos enseña Disney de una forma, porque en este momento, 50 años después de esos parques, siguen siendo relevantes y generando muchísimo dinero. Entonces, eso era una pincelada, ¿cierto? Llevamos más o menos unos 30 minutitos, pero también quiero que escuchemos a Frank, que Frank nos cuente cuál es la sorpresa de este año, que Frank nos cuente un poquito dónde está en este momento y que abramos también a preguntas y respuestas para que las personas que realmente quieran empaparse un poquito del programa puedan hacernos las consultas. Verónica, no sé si podemos cambiar a Frank aquí un segundo. Hola, ¿cómo están? Hola Frank, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito, Frank. Yo me imagino, pues no mucha gente te conoce. Cuéntanos un poquito tu background. Oh, mi background, sí, yo tengo 20 años trabajando en el mundo del entretenimiento ah, en varios roles, para los que no me conocen. Ahora, en este momento, hace 4 años estoy con NASA, trabajando en el medio de marketing, más mi foco siempre ha sido CX. Siempre he trabajado con gran compañías como Disney, enfocado en Customer Journey, Customer Service, cómo mejorar, cómo coger la palabra mágica y crear en proceso. Eso es lo que nosotros hacemos. Esto es lo que yo hago acá por mucho tiempo, para los que no me conocen. Excelente, Frank. Muchas gracias. ¿Y por qué estás en Universal en este momento? Si trabajas para NASA, si el programa está enfocado en Disney, ¿por qué estás en Universal? Porque este año la dinámica va a ser enfocada un poco en Universal, porque como tú estabas hablando tanto de data, el data nos demostró que compañías como Universal ha quedado bien atrás en el mundo de entretenimiento, de parques temáticos y todo eso. Y entonces Universal, mirando el data, que es tan importante, vio que ellos necesitaban hacer una innovación disruptiva. Y entonces lo que yo quería traer en esa dinámica, en esa expedición, esta vez, es que cuando tú miras el data, tú haces cambios drásticos. Y Universal acaba de hacer un cambio drástico. Número uno, están abriendo un parque de más de 13 billones de dólares este año, en mayo, a un parque completamente disrumpido de tecnología, de ingeniería. Y por eso yo quería presentar a ustedes un poquito un mundo de una marca que es el underdog, como nosotros decimos en inglés, y esa marca lo que está haciendo es disruptiendo ese mercado de entretenimiento, como poniendo Disney en segundo lugar, en todo motivo, no solamente en ingeniería, en innovación, en tecnología y mejor entretenimiento, mejores música, mejores películas, mejores parques temáticos, también en el mundo de servicio, porque Disney siempre ha tenido un mal servicio. Ellos siempre han tenido un pequeño, como nosotros decimos acá, una mal recepción, un bad reputation, una recepción mal de un mal servicio. Y ahora el mundo ha cambiado completamente. Universal tiene un mejor servicio que Disney, crea o no. Y eso fue por una gran pandemia, una pandemia que ha cambiado y derrumpió un poco de este mundo. Y nosotros podemos entrar más en detalle aquí en Orlando cuando ustedes van a venir a conocer y hacer la expedición. Excelente. Entonces, para que le aclare aquí al grupo, ya no vamos a ir a NASA, ¿cierto? Este año vamos a combinar Disney, ¿cierto? Y los parques de Disney, ¿cierto? Vamos a ir a Magic Kingdom, vamos a ir a Epcot, vamos a ir a Hollywood Studios y vamos a ir a Universal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bueno ese benchmark. Como dice Frank aquí, Universal era más de adrenalina, ¿no? Más de adrenalina, menos de CX. Entonces ahora eso está cambiando, ¿no? Entonces ya ustedes se pueden dar el benchmark de dos compañías, ¿cierto? Luchando para convertirse lo más posible en Customer Centricity. Y cuéntanos un poquito en qué está invirtiendo Universal a nivel de tecnología, ¿no? Porque en estos parques los touches, ¿cierto? Todo lo que hablamos de tocar al cliente es muy importante. Entonces, ¿qué está haciendo Universal en ese sentido? Universal en este momento está invirtiendo mucho dinero en varias cosas, especialmente ahora por... No, it's not ours. Nos está invirtiendo en este momento varias cosas en AI,
por ejemplo, mucha gente, cuando yo doy charla a todos países internacionales, una de las miles preguntas que me hacen es, Frank, el AI va a cambiar el toque de servicio. Es algo que mucha gente también están queriendo entender. AI en este momento nos vas a ayudar a mejorar el servicio, mas nunca nos vas a ayudar a el toque. Porque hay dos cosas diferentes que yo siempre explico a las personas con el Big Data que utilizamos. Uno, AI nos ayuda a entender el comportamiento y ayuda a nos dar la sabiduría para ver cómo mejorar el servicio. El toque del servicio, a donde yo te digo, buenos días, Sergio, ¿cómo fue tu viaje? Hola, Sergio, ¿estás haciendo el check-in? Hola, Sergio, bienvenido a Universal. O have a magical day in Disney. Lo que nosotros estamos haciendo es el toque de servicio que nunca va a ser tomado por AI. Más AI me va a dar reporte, me va a poder ayudar, me va a poder a hacer el trabajo más fácil, mas no va a quitar el toque. Entonces Universal en este momento está invirtiendo millones de dólares para traer el mundo de AI para su nuevo parque, para entender el comportamiento, para mejorar el servicio, para poder ver un data más profundo versus el toque de la persona que todavía te va a poder ayudar su día a día. Excelente. Frank, háblame un poquito de Lee Cockerell. ¿Quién es Lee Cockerell para ti y cómo vamos a interactuar con él durante nuestra visita? Lee Cockerell va a venir nada más a inspirarnos un poco. Él tiene una hora con nosotros. Él es un gran líder en la comunidad en Orlando, Florida. Él nos ayuda bastantemente a entender un poco sobre la carrera que él tuvo. Él es una persona que vino del mundo de hotelería, después quedó 15 años como vicepresidente de todo el complejo de los 4 parques de Disney. Y hoy es un gran mentor, es un mentor mío, tiene 5 libros. Esos libros que él ha escrito me ha ayudado bastante y yo estuve debajo de su liderazgo cuando yo trabajé en Disney. Y él me cogió como un pequeño mentor para crecerme. Entonces él hace parte de eso porque él es una excelente persona, motivar y te cuenta una storytelling maravillosa de su trayectoria desde Marriott, Hilton, Disney y su vida militar. Excelente. Frank, de mi parte, antes de abrir ya a preguntas de las personas que nos están viendo, yo creo que hay un tema interesante, ¿no? Mucha gente puede interpretar y curiosamente que cuando va a a los parques no está aprendiendo, ¿cierto? Que van y como que se vuelven niños otra vez, curiosamente, y todo esto, pero ¿cómo es la mecánica en los parques? Bueno, la razón por qué nosotros usamos los parques, ese va a ser mis 40 grupos. Ayer mismo hizo una calculación, yo hice 40 grupos de 50, de 100, de 10, de 15, y las personas que vienen siempre lleva algo. La razón que yo pongo los parques en mi expedición es importantísima. ¿Por qué? Porque la gente va a observar, va a tocar, va a oler, va a ver exactamente todo que enseñamos, todo esto, esa proyección que tú acabas de enseñar, los datas, los matrices, los puntos, las claves, los estándares, los círculos de excelencia, los protocolos, realmente se utilizan. Y yendo al parque es como ver, es como usted está en un laboratorio viendo exactamente esos protocolos que ustedes van a aprender antes de poner pie. Ustedes van a sacar la lente de turísticos porque cuando yo sé que muchos de ustedes deben haber venido a Universal, a Disney, si no fuera en California, el de París, el de Shanghai, el de Hong Kong, los parques de Universal y todo demás. Más la gente viene como, yo estoy en turística, yo quiero jugar, yo quiero la adrenalina, yo quiero comer, yo estoy con mi familia. Ahora tú vas a ver como un ejecutivo. ¿Cómo yo aplico esto en mi negocio? ¿Cómo yo acabo de aprender un protocolo y míralo, los trabajadores, los colaboradores, los cast members, los crew members, utilizando ese protocolo, viviendo a cada minuto con ese protocolo? Eso es lo Excelente, que tú Frank. llevas. Y yo creo que es interesante aquí también a nivel de expectativas, hablando claro, son
en promedio lo que está, son 22.000 pasos que das en un día. Entonces también es cansado, ¿cierto? De la misma rigurosidad académica que acabamos de hablar un poco, ¿cierto? En donde entramos a teorías académicas de investigación, ¿cierto? Y que y eventualmente las ves aplicadas en los parques. No voy a hacerle los spoilers porque para eso vamos, pero también hay que caminar mucho, hay que tomar mucha agua y todo eso. Eso es muy importante. ¿Ok? Frank, me pregunta María Fernanda Figueroa, ¿cómo han detectado las necesidades para la mejora del servicio? ¿Cierto? ¿Cómo detectas Eh, oportunidades para mejorar el servicio? en una forma de medida de un matriz, siempre estamos trabajando en búsqueda de mejor servicio. Hay sistemas, hay varios sistemas que utilizamos, tecnológicos como sistemas manuales, gerentes, supervisores, coordinadores, que nos ayuda a mejorar el servicio en el día a día, no solamente en Disney, que es a donde mi casa, donde yo viví por casi 20 años, como Universal Studios, que yo tuve la oportunidad de tener varios amigos y también saber, todos tienen ese tipo de matriz, ese data que nosotros miramos cómo está el servicio, KPI y todos los demás. Excelente. Eh, Me pregunta Carlita, ¿cierto? ¿Cuáles son los protocolos que utilizan? ¿No? No sé exactamente, a ver, protocolos, vamos a ver a qué tipo de protocolos se refiere, no me queda claro. Bueno, yo Pero, creo que los protocolos que quieren decir cuáles son las reglas, qué necesitan colaboradores como Disney, que son 160,000 colaboradores en todo el mundo, tener una misma consistencia, tener un mismo estándares, y ya se oscureció bastante. Solamente quiero que sepa que, pero te vemos perfecto, yo te veo perfecto. porque hay luz que No, está en pero mi cara. yo creo que esto es curioso, ¿no? Porque humanizar estos espacios, ¿no? Normalmente los webinars son aburridísimos. Es Sí, reality, ¿cierto? Y nosotros hacemos todo real, ¿no? Esto no es grabado, ¿no? Deberías ponerte nada. un periódico. Deberías poner un periódico como... Exacto. Desde O aquí, sea, Universal Studios, estamos diciendo que no va a llover, ustedes pueden venir como... Bueno, sí, no, los protocolos son muy importantes y yo creo que una de las cosas que nosotros vamos a aprender bastante durante la semana de esa expedición de Reimagine Customer Service con Inkai es protocolo. Yo creo que una parte más que yo pongo contigo, con Sergio, tú haces mucho, tú mergullas mucho en el data, cómo procesar, cómo inyectar, cómo regresar a tus emprendimientos y aplicar. Yo te voy a dar las herramientas, cómo son los protocolos, cómo Disney hace, cómo Universal hace, cómo NASA hace, cómo diferentes organismos, cómo Orlando hace. Orlando es la ciudad de la magia. Orlando es la ciudad que tuvo 80 millones de visitantes solamente este año. ¿Cómo ellos hacen en los aeropuertos, en los buses, en el tráfico, en los restaurantes? ¿Cómo hacen ellos para mantener 80 millones de personas al año? Esos son protocolos, existen, a donde todos cometemos. Y eso es lo que hace la diferencia en el matriz y también en el servicio, porque aquí en Orlando es la ciudad que ha ganado consecutivamente más de 20 años como la ciudad de servicio. Es una ciudad familiar, es una ciudad que tú sientes en una mesa para comer en cualquier restaurante y son amables, te trata bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un CX protocol debajo de todo esto. excelente. Frank, hay una pregunta interesante. ¿Cómo trasladamos esa experiencia en los parques que vamos a vivir me imagino que Alejandrina Stops trabaja en un centro comercial? Entonces me dice, ¿cómo podría? O sea, ¿se podría? En un centro comercial, nosotros estamos exactamente en un centro comercial. Estamos en City Walk, en Universal Studios, que vamos a enseñar un poquito. Es completamente, mira, Hard Rock Café, tiendas, Sugar Factory, mira, todo esto es tiendas. Aquí es un centro comercial a donde entregamos todo un servicio de excelencia. ¿Por qué? Porque se casa, porque los protocolos, porque todo es parte
de lo que nosotros hacemos acá en este mundo de entretenimiento. Entonces trabaja mucho para Centro y podemos visitar a Disney Springs porque en el hotel que ustedes van a quedar es prácticamente cruzar la calle de Disney Springs, que es un mall, es un centro de entretenimiento, es un mall abierto con todo tipo de productos, música, comida, restaurantes, shopping, music, entertainment, todo. Exacto. Entonces, eso lo que es muy importante, esa parte, Alejandrina, porque eso es precisamente la visita, entrar a estos parques, entrar a las tiendas, ver cómo cuando haces una compra, cómo es el sistema de facturación, cómo son las bolsas, cómo es el trato, cómo son los uniformes. Eso es lo que estamos detrás, de encontrar esas prácticas y poder discutirlas, ¿no? Mucha gente Correcto. se confunde y cree que simplemente va a ir a un mall, ¿no? Pero en tu caso, pues tal vez va a ser más obvio que tú quieres llevarte prácticas, cuestionar, preguntar, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso es muy válido. Hay otra pregunta aquí interesante que es de Oscar Gómez, que pregunta cómo hacer un cambio de cultura organizacional de una cantidad tan grande de colaboradores para que todo se enfoque en experiencia de cliente. Bueno, ahí está algo que vamos a aprender también acá. Yo, mi expertise es cultura. Esto es lo que NASA me contrató para cambiar la mentalidad de cultura. A Disney me inyectó toda mi vida cultura. Y Disney, recuerda que Disney compró a Star Wars, Disney compró a Pixar, Disney compró a, a Marvel. Y todo eso es un cambio de cultura. ¿Cómo coger a esas compañías que tú la compras, right? Que tú tienes ese merger, que tú tienes ese takeover y trae esa cultura y mezcla e inyecta. Disney tiene 300,000 trabajadores en el mundo. 300,000 fue el último número que yo chequeé, perdóname. 300,000, yes. 300,000 y todos ellos viven y respiran una cultura, mas son diferentes afiliación, como Universal. Hoy Universal es una historia muy bonita porque Universal ha sido comprado y vendido más de 4 veces, desde GM, Ujú. desde General Electric, desde NBC, ahora a Comcast. Y cómo ellos han podido cambiar esa cultura completamente de esos 1,060,000 colaboradores de crew members en Tokio, en Dubai, acá en Orlando, Florida, en California, porque Universal tiene mucha afiliación también, como Disney. Entonces eso vamos a aprender, cómo criar cultura, inyectar y cambiar esa cultura en nuestros emprendimientos. Eso es parte de la enseñanza, eso es parte de qué vamos a aprender acá en la expedición que vamos a tener con INCAE. Excelente, Frank. Frank, yo creo que ya son las y 45, creo que se nos acaba el tiempo, pero, Correcto, porque tú cogiste casi todo el tiempo. pero tú a veces agarras todo el tiempo. Bueno, Está está bien, está bien. frío acá, estaba frío y yo, ¿cuándo va a terminar? No, estoy jugando. Sergio, Necesitamos unos guantes para ti hoy. hoy sí está un poquito frío. No, serio, exacto. Mira, la expedición que nosotros vamos, que estamos, ya hicimos una y yo creo que salió muy bonita. Mucha gente salieron muy felices, mucha gente inyectaron. Yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica 4 meses después con una Sí. de las alumnas y poder estar en dos emprendimientos de ella, un restaurante y una clínica, y decirte que todo que ella me decía que está cambiando, eso para mí fue un testimonio mejor que hay, porque ella para invitarme a comer en su restaurante y ve que su restaurante hace y están haciendo lo mismo protocolo que ella aprendió, que ella inyectó en su equipo, después ir a su clínica donde la clínica también desde el principio de llegada al final, como te trata, eso para mí es un plus enorme de una alumna que vino y yo pude tener la oportunidad de conocer su emprendimiento y ver que ella está poniendo todos esos protocolos y que ella salió feliz diciendo que cómo yo puedo cambiar el nombre mágico para proceso. ¿Cómo puedo poner proceso en mi emprendimiento? Eso yo quiero terminar con eso y agradecerte a todos ustedes por estar acá con nosotros en City Walk en Universal Studios. Excelente, Frank. Muchísimas gracias. Vero me dijo que tenemos una encuesta para la gente que esté interesada en más información. Vero les hace seguimiento y puede conversar con todos ustedes.
Ok, de mi Así es. parte, muchísimas gracias. No sé, Vero, si quieres decirle algo al grupo antes de cerrar. Sí, muchas gracias, definitivamente, gracias por esa pincelada, ¿verdad?, que nos han dado el día de hoy de nuestro programa. Y todos los que estén, ¿verdad?, con ese interés de desarrollar esas habilidades y conocimientos avanzados, ¿verdad?, en experiencia del cliente, los que han respondido a nuestra encuesta los estaremos contactando y con todo gusto, ¿verdad?, apoyarles en la participación de nuestro programa. Así que, sin más, agradecemos todo el tiempo que han estado con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Frank. Y buenas noches. Excelente. A los que tengan preguntas también pueden escribir por LinkedIn, conectémonos, ¿cierto? Es parte. También algo muy bonito que no se habla es el networking. Obviamente son grupos que no son muy grandes, pero el networking es espectacular, ¿no? La gente se conoce, se hacen muy buenos amigos, buenas relaciones de negocio, que también es muy válido. De mi parte, estoy disponible con ustedes por LinkedIn para lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. ¿vale? Frank, bueno, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao.